porque este día se celebra, es el Día de los Muertos, el día del satanismo. Y antiguamente se llamaba Samhain, que en español es como una fiesta celta que se celebraba en Irlanda, que marcaba el fin del verano y de la cosecha, y el comienzo como del invierno, como de la oscuridad. Y se decía que se celebraba la transición hacia la oscuridad, cuando la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos se consideraba más delgada. Entonces los espíritus de los difuntos regresaban a los hogares. Y esa fiesta es el origen del Halloween, que se caracterizaba, lo que hacían los celtas eran como unas fogatas gigantes, unas hogueras gigantes, donde le ofrecían comida y disfraces, y disfrazaban a los niños y se disfrazaban de muertos y de animales para confundir supuestamente a los espíritus. Entonces tenemos que saber tener muy claro qué es lo que estamos celebrando, por qué estamos colocando una bruja, un espanto o esa calabaza, que vamos a hablar más tardecito de qué es lo que significa esa calabaza con los huecos y con una sonrisa. Entonces el significado al principio es, en el término galeico, Samhain significa fin del verano, o sea, la culminación de la cosecha y como el punto de inicio de la época más oscura del año. Entonces es el año nuevo celta, que es un momento que ellos lo consideraban como de renovación, entre una transición entre ciclos. Entonces existía un velo entre los dos mundos y es lo que ellos celebraban en el momento que los muertos podían entrar al mundo de los vivos y que se permitía la comunicación entre ambos. Entonces encendían estas hogueras para guiar a los espíritus a dónde llegar, y al mismo tiempo se disfrazaban para confundir a los espíritus y no ser poseídos. Pero ¿qué pasa? En estas celebraciones se les dejaban alimentos y bebidas a los espíritus para que los familiares que se habían muerto, los difuntos, pudieran sentirse bien y sentirse queridos y sentirse como recibidos. Entonces en esa época habían unos sacerdotes que se llamaban los druidas, y los druidas se disfrazaban para ellos mismos confundirse con los espíritus, evitar ser reconocidos por ellos, y es de donde viene esa costumbre de disfrazarnos, y es como que le estamos dando la bienvenida a los espíritus. Y yo no creo que tú, un hijo de Dios, conociendo en este momento de la palabra, vas a querer mezclarte con espíritus inmundos. Entonces no sé si te acuerdas que se la pasaba, era cantando el Trick or Trick, que en español era el Tricky Tricky Halloween, que cantábamos los niños. Y lo que quiere decir realmente es trick or treat. Era como un truco o un trato. Era la costumbre de ir a la casa pidiendo ofrendas de comida para los espíritus. Y en esa época se llamaba como el souling. Y ese es el origen de salir a la calle. Imagínate lo que estamos nosotros haciendo. Esto se inició y la gente en la historia ha escrito que el Festival del Samhain era el inicio de este año celta. Y tenía ese significado religioso donde quemaban esa fruta y posiblemente en esa época quemaban animales como ofrendas a los dioses. Entonces era como un tiempo de magia, donde se importaban batallas espirituales, donde las brujas de esa época salían a hacer sus hechizos. Era un tiempo donde se rompía esa barrera espiritual y los celtas creían que los muertos realmente podían caminar con nosotros. Hace 2000 años, los eruditos creían que esa relación con ese día y los fantasmas y los alimentos fueron los que empezaron esas costumbres paganas, y Satanás se dio cuenta que de ahí podía comenzar a engañar hasta los mismos cristianos. Y muchas de estas costumbres sobrevivieron después de que la mayoría de las personas fueron, para decirlo entre comillas, cristianizadas. ¿Se acuerdan de las cruzadas en los años 800? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia romana estableció un día, el de todos los santos, que es el 1 de noviembre. Y es el día después de ese día de los muertos. O sea, 200 años después,
En nuestras culturas nos trajeron el Día de Todos los Muertos, el 2 de noviembre, que se celebra en países como en México, en Perú se celebra mucho. Hay regiones en Colombia donde celebran el Día de los Muertos como tal. Y es apartado un día donde las personas oraban por sus amigos y familiares que habían muerto. Y cogieron ese día y lo volvieron un día feriado. Y es una costumbre pagana que no tiene nada que ver con la Biblia y no tiene nada que ver con nosotros. Y muchas personas sacaban ese alimento para que sus ancestros llegaran y pudieran sentirse bien, o dejaban una linterna encendida, una vela prendida, para que los fantasmas encontraran la casa en la noche. Ponte a pensar, estás llamando a los espíritus cuando tú estás probando una simple calabaza en tu casa. Y varias regiones en Europa fueron desarrollando ya su propia costumbre, pero de ahí nació. En el país de Gales, por ejemplo, este Día de los Muertos, las personas van y cogen una piedra blanca y la ponen en una fogata en la noche de Halloween. Y después al otro día va y revisa a ver si esa piedra todavía está ahí. Y si la piedra todavía está ahí, quiere decir que entonces el siguiente año vas a estar vivo. Son costumbres paganas que Satanás ha empezado a utilizar para engañarnos. Y nosotros que somos un país donde vino a Estados Unidos, vinieron los primeros colonos que vinieron de Inglaterra y trajeron muchas costumbres, pero al mismo tiempo nos trajeron fantasmas y brujas. Y en los años 1800 muchos migrantes de Irlanda y de Escocia llegaron a Estados Unidos y trajeron estas tradiciones del Halloween. Y le metieron un poquito de las costumbres locales. Entonces cada inmigrante, por ejemplo los inmigrantes alemanes trajeron sus propias tradiciones. Y los inmigrantes alemanes trajeron mucha brujería. Los haitianos y los africanos trajeron brujerías y creencias nativas del vudú y de traer gatos negros y hacer sacrificios de gatos negros, fuego y brujería en esos días. Entonces no es nada normal ni es nada indefenso celebrar ese Halloween. Porque nosotros estamos llamados a escuchar, a obedecer la palabra de Dios. Y en Efesios 5, en el versículo 11 nos lo dice muy claramente. Muy claramente. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar los que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que a la luz se pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Después de conocer esta palabra, ¿tú por qué te vas a ir a disfrazar de muerto o de muerta? Y salen y la gente y se disfraza y tratan de parecerse lo más terroríficos en este día, lo más parecido a un muerto. Y nosotros estamos llamados a tener la luz de Cristo, a despertarnos. Y si todavía a veces tenemos algo en la casa que hemos permitido, se tiene que cancelar, porque yo y mi casa serviremos al Señor y no hay entrada para la oscuridad en mi hogar. En Deuteronomio 18, en el versículo 9 dice, cuando entres en la tierra que te da el Señor